presento y todo eso. Muy bien. Bueno, buenos días. Es un gran gusto esta oportunidad de compartir. Ha sido un placer escuchar la ponencia que acaba de finalizar. Y en aras de ponerlos al tanto de quién les están hablando, hay dos cosas que querría... Hay dos cosas que querría precisar sobre mi currículum. Uno de ellos es que egresé de la Facultad de Ciencias Biológicas, Humanidades y Ciencias, pero hasta ahora nunca entregué la tesis para recibirme porque me sigo preguntando si la maternidad es un comportamiento innato o adquirido. Y en aras de la reflexión me he tomado mi tiempo, pero bueno, en realidad he escrito muchas otras cosas, pero nunca terminé con la tesis. Y lo otro que, porque además me la complejicé y ahora estoy viendo si la paternidad es un comportamiento innato y adquirido. Me la compliqué más aún. Lo segundo es que es honesto decir que la identidad que más me identifica, valga la redundancia, es ser feminista. Y creo que esto es también un ejercicio de una pregunta permanente de por qué estamos como estamos y hacia dónde vamos en el contexto que tenemos. Entonces, hecha esta introducción, mi nombre es Liliana Brasicas, trabajo desde hace muchos años con las organizaciones de mujeres y feministas en el Uruguay. Y bueno, trabajamos arduamente desde hace muchos años, primero para identificar que algunas cosas que estaban naturalizadas no eran verdad y que en realidad tenemos un horizonte mucho más interesante de la construcción del ser femenino y el masculino que lo que hemos tenido hasta ahora como civilización humana. Pero quiero agradecer realmente la invitación y este enorme privilegio de participar de este Congreso Internacional del Libre Pensamiento, aunque les confieso que Elvio me impuso un gran desafío porque he tenido que agudizar mi mirada para poner en diálogo las propuestas transformadoras del feminismo con los principios del libre pensamiento. Tarea fascinante sin duda, pero que no podré abarcar en toda su complejidad ni por el tiempo asignado a esta ponencia, ni por portar la capacidad para hacerlo. Pero les confieso que he tratado de hacer mi mejor esfuerzo. Muchas son las coincidencias y los encuentros entre ambas dimensiones del conocimiento. Los principios masónicos de tolerancia, igualdad espiritual de los hombres, libertad y fraternidad, sin diferencia de credos, ideologías, razas, clases y orígenes sociales, con el fin de construir una sociedad más armónica y justa a partir de la mejora individual, sin duda que confluyen con la prédica feminista de construir la igualdad entre los sexos, derribando las estructuras de injusticia e inequidades que han plagado de obstáculos el ejercicio de la ciudadanía de más de la mitad de la población. Intentaré esbozar algunos de los desafíos y provocaciones con los que la teoría de género interpela a concepciones ideológicas, sistemas de creencias, instituciones, relaciones humanas y subjetividades, poniendo en cuestión una estructura social basada en la división sexual del trabajo y en la construcción de modelos hegemónicos asfixiantes de ser mujer y de ser varón, atravesados por relaciones inequitativas, asimétricas y violentas del ejercicio del poder. Las desigualdades sociales construidas en base a las diferencias biológicas no solo han sido altamente perjudiciales para el desarrollo de las potencialidades femeninas, sino que han sido empobrecedoras para las civilizaciones humanas en todo sentido. El ejemplo de Marie Curie es uno de ellos, ¿no? Procuraré identificar cuáles serían desafíos interesantes para el ejercicio del libre pensamiento en su aporte para la construcción de la igualdad real entre los sexos, generando oportunidades para que hombres y mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos humanos como condición indispensable de la calidad de la vida democrática
la salud de la República y como forma de saldar la deuda histórica que la humanidad tiene con las mujeres en el ejercicio de la ciudadanía y la participación en todas las dimensiones de la vida social, económica y cultural, además de la política, obviamente. He revisado bibliografía para ejercitarme en este diálogo y les confieso que el libro El ojo que todo lo puede, de Daniel Pelúas, me ayudó muchísimo. Una excelente guía para conocer los ritos, símbolos y lenguaje de la masonería en Uruguay, así como la conformación y características de sus distintas logias. Este proceso me ha permitido conocer un poco más del origen y la historia de la masonería, así como constatar la progresiva incorporación de las mujeres en un ámbito que, como muchos otros, fue creado y pensado por hombres. Me pareció inspiradora la cita a Guénon contenida en el libro de Palúa, donde se aclara: para ser ortodoxa, la masonería no debe apegarse a un formalismo estrecho ni ser inflexible en lo ritual, sin poder añadir ni suprimir nada, lo cual sería muestra de un dogmatismo muy ajeno al espíritu masónico. La tradición masónica no excluye la evolución ni el progreso, y los rituales pueden y deben ser modificados para adaptarse a las condiciones variables del tiempo y el lugar. Pero solo, y acá está la pregunta que me gustaría hacerle más adelante, pero solo en la medida en que no se afecte ningún aspecto esencial del simbolismo y del ritual. Es interesante indagar el impacto que la incorporación de las mujeres ha tenido en el funcionamiento y desarrollo de estos espacios de reflexión y crecimiento humano para saber hasta qué punto se ha visto interpelada la organización en los aspectos sustantivos de la construcción reflexiva, simbólica y ritual del libre pensamiento. Acorde a la documentación consultada, la masonería tiene como objetivo un ideal de sociedad y su finalidad es el cultivo del hombre en tanto filosofía y arte de educar pura y polifacéticamente al hombre en cuanto hombre y a la humanidad en tanto humanidad. Existe entonces la oportunidad de reflexionar sobre el diferencial que la inclusión de la mujer y la igualdad de género tiene no solo en la forma de pensarse como organización, sino en los cambios que esto contribuiría a generar en la construcción de una sociedad fraterna. Una referencia que me pareció ilustrativa sobre el pensamiento masónico es la que dice: si la catedral ya no sería el templo a construir y el gran edificio a levantar para la gloria de la gran arquitectura del universo sería la humanidad, el trabajo a realizar ya no es sobre la piedra, sino sobre el hombre. Lo que admite preguntarse cuál sería el aporte del libre pensamiento para el trabajo sobre las mujeres, en tanto mujeres, y cómo podría contribuir el libre pensamiento a la construcción de formas de relacionamientos entre los sexos más igualitarias, sinérgicas y respetuosas. El principio de obedecer a los más altos imperativos morales y éticos que la civilización humana ha forjado, tales como los valores de libertad, de solidaridad, de tolerancia y de fraternidad, sin límites ni exclusiones, como lo dice el documento del Gran Oriente de la Francmasonería de Uruguay, abre una valiosa oportunidad de transformar aquellos lazos que han estado viciados por la simetría y la subordinación para enriquecerlos y habilitarlos con las potencialidades del saber de unos y otras y la participación en igualdad de condiciones sin obstaculizar la riqueza de los aportes con restricciones arbitrarias e injustas. Transformar las relaciones de poder entre los sexos inequitativas, dominantes, autoritarias y violentas es necesario por múltiples razones. Primero y antes que nada porque es justo transformarlas, dado que sostener este tipo de relaciones perpetúa la vulneración intolerable de los derechos de las mujeres. Pero también estas transformaciones abonan y mejoran sin duda la calidad de ser hombres. Romper con los espacios estancos y los modelos estereotipados de lo femenino y lo masculino permite habilitar y reconocer toda la riqueza y diversidad
y las distintas formas de sentirse y pensarse en tanto hombres y mujeres, haciendo que la humanidad sea cada vez más potente e inclusiva en términos de la universalidad de los derechos humanos, en tanto inherente a todas las personas. El reino de la razón como dominio exclusivo de lo masculino ha menoscabado, por un lado, la posibilidad de los varones de vivir y experimentar sin barreras el mundo de los afectos y las sensibilidades definidos arbitrariamente como cualidad única de lo femenino, así como la reclusión de las mujeres al mundo de lo doméstico y lo reproductivo, no solo ha desconocido la capacidad crítica y pensante de las mujeres, sino que ha restringido y obstaculizado los aportes que somos capaces de hacer en todos los órdenes y ámbitos de la vida. Los principios del libre pensamiento y el compromiso de quienes integran sus estructuras y espacios, sin duda, que están interpelados a contribuir con sus prestigiosos aportes a los desafíos que tenemos como humanidad para que los valores de libertad, igualdad y fraternidad tengan significado en la realidad de las mujeres en su día a día y contribuyan a la construcción de la igualdad de género. Pasaron 45 años entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que se realizó en Viena en 1993 para que la comunidad política reconociese que sin los derechos de las mujeres no podía afirmarse que los derechos eran humanos. La inequidad en el acceso a los beneficios del desarrollo no solo está marcada por las diferencias socioeducativas y económicas entre los sectores poblacionales, sino que impacta de forma diferenciada sobre las mujeres y varones de todas las clases, etnias, razas, edades y nucleamientos humanos. La subrepresentación de las mujeres en los espacios de privilegio y de poder es inexplicable, cuando además se tiene en cuenta, como por ejemplo demuestra en nuestro país, la alta presencia de mujeres en la base de todas las actividades sociales y en los niveles educativos. Hoy por hoy, las mujeres tenemos no solo mayor matrícula en la Universidad de la República, sino mayor egreso en la Universidad de la República. Las brechas de desigualdad y de situaciones de injusticia perpetuadas por la violencia y la inequidad de género han quedado reconocidas en conferencias y convenciones de Naciones Unidas y del sistema de derechos humanos, porque la evidencia es incontrastable hasta el momento. Todos los indicadores económicos y sociodemográficos con perspectiva de género dan cuenta de las brechas y su impacto descomunal sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. Los estados tienen, por lo tanto, y desde entonces, el compromiso político y jurídico de transformar las causas que generan estas desigualdades al mismo tiempo que tienen que atender sus consecuencias con políticas públicas integrales, integradas y de calidad. Porque el sufrimiento y la vulneración de los derechos son intolerables, evitables e innecesarios, además de privar a la humanidad de los aportes de una mitad que ha demostrado ser ávida y responsable al ocupar los espacios que le fueron vedados. No voy a entrar en este debate porque lo pensé y era tentador, analizar las diferencias que hay en Argentina, Chile y Brasil, el hecho de tener mujeres en la presidencia. Pero creo que es un debate pendiente y que realmente uno de los análisis políticos que se deberían hacer es si esto efectivamente aportó a la cualidad del ejercicio democrático de los gobiernos. De todas maneras, para que Uruguay pueda pasar por esto, todavía nos faltan algunos años, porque la perspectiva de tener una mujer presidenta todavía parece no ser al alcance de la mano. La Asamblea Fundacional en Uruguay del Gran Oriente de la Francmasonería Mixta Universal, el 10 de diciembre de 1998, manifestó claramente que el destino de la humanidad se sustenta en sus dos grandes pilares, hombres y mujeres en pie de igualdad. Por lo tanto, se trata de aplicar la razón, la experiencia, la observación y la prueba como medios dignos de evidenciar una dimensión de la verdad que sigue siendo resistida en tanto cuestiona las formas de organización que nos hemos dado como sociedad y los espacios que han estado habilitados para unos y restringidos para otros. Incorporar la perspectiva de género
en el análisis de los problemas que nos interpelan, permiten identificar los impactos diferenciados, las situaciones de injusticia y la otra dimensión de la vulneración de derechos que hasta ahora teníamos naturalizada, como es lo que sucede en el ámbito doméstico e intrafamiliar, y los datos de violencia de género en este campo no admiten mayores discusiones. El mundo de lo productivo, invadido por las mujeres, aún no ha encontrado un movimiento similar en la distribución equitativa de responsabilidades en el mundo reproductivo. Ni el trabajo de cuidado es aún dignificado y valorado como sustento del bienestar social. Les cuento que yo fui una de las que tuve la oportunidad de estar en la Conferencia Mundial sobre las Mujeres Heredadas en Beijing, en China, en 1995. Y el término género levantó importantes polémicas. Relata Joan Scott, que es una de las referentes más importantes en la teoría de género desde la Universidad de Columbia, que en las semanas que precedieron a la celebración de la conferencia, un subcomité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos llevó a cabo audiencias en donde los delegados y representantes republicanos de los grupos más conservadores del Congreso alertaban sobre las consecuencias subversivas del término género. Ellos dijeron: las conferenciantes advirtieron que la moralidad y los valores familiares estaban siendo atacados por quienes creían que debían existir como mínimo 5 géneros: hombres, mujeres, homosexuales, bisexuales y transexuales. E insistieron en que el programa de las Naciones Unidas para la Conferencia de Beijing había sido secuestrado por las feministas de género, confieso que yo era una, quienes creen que todo lo que consideramos natural, como el ser mujer y el ser hombre, la feminidad y la masculinidad, la maternidad y la paternidad, la heterosexualidad, el matrimonio y la familia son en realidad conceptos creados culturalmente, generados por los hombres para oprimir a las mujeres. Estas feministas reconocen que tales roles se han construido socialmente y que por lo tanto están sujetos al cambio. Preocupa que en el Uruguay del 2015 este mismo tipo de discurso, ¿no?, de ver cómo cualquier tipo de reflexión puede poner en juego, ¿no?, valores inherentes e incuestionables del relacionamiento humano, lo estamos teniendo hoy desde legisladores en el Parlamento uruguayo que son confesionales y que no solo son confesionales, sino que se sientan en el Parlamento diciendo que ellos vienen a transmitir y son representantes de Dios y no de la ciudadanía. Esto creo que es una de las preocupaciones que hoy tenemos en el Uruguay del siglo XXI, porque lo que pensábamos que estaba inoculado realmente no lo está. Hay que reconocer que efectivamente la teoría de género es una concepción, pone en cuestión las concepciones más conservadoras de la sociedad estructuradas en base a los valores patriarcales. Porque la igualdad de género significa la igualdad entre mujeres y hombres. Porque es el equilibrio entre los géneros lo que determina la representación equitativa para cada género. Porque es la conciencia de género lo que hace tomar conciencia de cómo afectan de distinto modo a las mujeres y los hombres las políticas concretas. La conferencia hizo finalmente un llamamiento a los gobiernos y las ONG para que tiendan a adoptar una perspectiva de género en todas las políticas y programas, lo cual implica que antes de tomar cualquier decisión deben analizarse los efectos de estas sobre las mujeres y los hombres respectivamente. En la década de los 70 y los 80, las teorías del feminismo, entre las que se encuentra Joan Scott, a la que estoy referenciando, se interesaron por el género justamente porque era un medio para volver a reflexionar acerca de los factores que determinan las relaciones entre los sexos. En aquel momento había sido de gran importancia separar la biología de la cultura y justificar el cambio no como aspecto de una dirección social radical, sino como un aspecto de la historia. En aquellos días, dice Scott,
Hicimos un importante trabajo teórico en torno al término género. La misma palabra, una referencia gramatical traspuesta al cambio sociocultural, resultaba molesta. Y por ello se imponía una explicación. Era necesario discutir sus premisas teóricas. No se podían hacer conjeturas sobre el significado comúnmente atribuido al género. Así pues, este término nos invitaba a que lo analizáramos en vez de desechar. ¿Qué preguntas, teniendo en cuenta el método científico, qué preguntas nos aporta la teoría de género para pensarnos y para pensar el libre pensamiento? ¿Cómo y en qué condiciones se han definido los diferentes roles y funciones para cada sexo? ¿Cómo los auténticos significados de la categoría hombre y mujer variaron según las épocas y el lugar? ¿Cómo se crearon e impusieron las normas reguladoras de la conducta sexual? ¿Cómo las cuestiones del poder y de los derechos se imbricaron con las cuestiones de la masculinidad y la feminidad? ¿Cómo afectaron las estructuras simbólicas a las vidas y las prácticas de la gente común? ¿Cómo se forjaron las identidades sexuales contra las prescripciones sociales? Son algunas de los millones de preguntas que uno deberíamos hacernos en nuestra cotidianidad, en nuestras relaciones familiares, efectivas, sociales, laborales y políticas. Hoy, si bien ha perdido el término género un poco su valor cuestionador, puede seguir siendo usado como provocación para integrar el estudio de las mujeres en aquellas áreas de investigación que tradicionalmente han estado cerradas. Dice Scott una frase que me gusta muchísimo: arrastrar a las mujeres desde los márgenes hasta el mismo centro de la historia y durante ese proceso transformar el modo en que se escribe la historia sigue siendo en el siglo XXI un desafío cotidiano. El género se constituye así, por lo tanto, en una forma de discutir la organización de la diferencia sexual y las formas en que se conciben las relaciones entre hombres y mujeres. En 2 décadas transcurridas de programas y planes de acción, de políticas e institucionalidad de género, ha habido todavía un vacío de contenido y hay una despolitización del término que es importante señalar y advertir, porque esto implica volver a darle a esta dimensión del análisis su carácter revulsivo y crítico. El conocimiento, como dice Michel Foucault, es la comprensión que producen las culturas y sociedades sobre las relaciones humanas, en este caso, sobre aquellas entre hombres y mujeres. Los usos y significados de tal conocimiento son impugnados políticamente y constituyen los medios por los cuales se construyen las relaciones de poder, las de dominación y las de subordinación. El conocimiento que refiere no solo a ideas, sino a instituciones y estructuras, a prácticas cotidianas y a rituales especializados, todos ellos constituidos desde las relaciones sociales, pueden ser cuestionados y resignificados con el aporte de la teoría del género. Es interesante ver, y se puede hacer una trayectoria, cómo cuando en la década de los 90 las mujeres comienzan a aparecer en los relatos y discursos de los hechos históricos, los espacios antes reservados a la exclusividad masculina fueron abriéndose a la presencia y participación de las mujeres. Así lo muestra la historia de la propia masonería, que paulatinamente fue transformándose también en una masonería de las mujeres. Desde que Annie Besant, en 1893, feminista inglesa y futura gran maestre, resaltara la influencia francesa en la admisión de la mujer en las logias, hubo que recorrer un largo camino hasta el surgimiento de las logias femeninas y la gestación de las mixtas. En Uruguay, desde junio de 2007, la Carta Constitutiva de la Gran Logia Femenina tiene patente expedida desde la Gran Logia Femenina de Chile. Y como ya lo cité, desde diciembre de 1998, la Asamblea Constitutiva del Gran Oriente de la francmasonería la determina como mixta. No conozco los detalles sobre el trayecto de las mujeres en este proceso de cambio, pero imagino
que debe haber estado plagado de avatares, como lo sigue siendo en otros ámbitos de la sociedad y la política. El resultado, no tengo dudas, debe haber estado sustentado en la perseverancia y convicción de las mujeres sobre sus derechos de formar parte de estos espacios. Pero también ha sido necesaria la mente abierta y la actitud razonable y razonada de los varones pertenecientes al libre pensamiento para abrir sus espacios y transformarlos en función del cambio generado por este ingreso. Les decía, no conozco en detalle este proceso, pero sería fascinante realmente tener mayores testimonios de los y las protagonistas para tener una dimensión más próxima de esta integración y de su grado de impacto para el libre pensamiento en tanto reflexión de sus prácticas, simbología y funcionamiento. Para finalizar, quería realmente plantear cuáles de las teorías básicas de género pueden ser para el libre pensamiento una incorporación para sus reflexiones y análisis. Una de ellas es tener en cuenta que el género se construye desde varias dimensiones. Los símbolos y los mitos culturalmente disponibles tienen representaciones todos de lo que es lo femenino, lo que es lo masculino y la relación entre ambos. Los conceptos normativos que se expresan entre doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas afirman categórica y uníficamente el significado de varón y mujer, masculino y femenino. Mientras usted hablaba, yo me acordaba de un texto de Diana Mafia, una filósofa argentina, con cómo también la lectura de género, ¿no? Tener la lente del género permite ver aún en el discurso científico el sexismo. Y ella hace una descripción maravillosa, una lectura maravillosa de género sobre la descripción de la fecundación. ¿No? Y es una descripción, más o menos de la relata, no es textual, pero decía: el óvulo, lento, paciente, pasivo, espera la llegada de miles de millones de espermatozoides activos que luchan entre ellos para penetrarlo. Hay una forma mucho más interesante de la ciencia de poder describir este acto biológico que no fuera tan sexista, ¿no? Porque en esto, sin duda, hay una proyección de una manera de ver a las mujeres en el mundo y de mirar a los hombres. Por lo tanto, me parece que efectivamente todos tenemos instituciones, organizaciones, el sistema de parentesco, la familia, el mercado de trabajo, todos estamos interpelados, también nuestra identidad, dimensión subjetiva y biografías. Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana, diferencia realmente una manera de saber dónde están los amigos y dónde están los enemigos en este trayecto de construir igualdad de género. Y ella dice que en la ideología tradicional entiende que todo lo que atañe al hombre y a la mujer es natural y por lo tanto es inmodificable. Esto obviamente está sustentado por instituciones vigilantes y sancionadoras que controlan y dan pautas de comportamiento a hombres y mujeres, en donde la desigualdad, la inequidad y la valoración diferenciada entre hombres y mujeres se fomenta. Por otra parte, una corriente crítica, que espero que sin duda sea la libre pensadora, analiza e interviene conscientemente en el orden imperante con el fin de deconstruir y cuestionar las características sociales y culturales asignadas con el sexo, con el fin de transformar el deber ser asignado. Los atributos de poder superior o inferior de mujeres y hombres no son naturales ni hereditarios y por lo tanto no están genéticamente determinados. Son asignados socialmente y por lo tanto pueden ser modificados. El gran desafío para el siglo XXI, por lo tanto, sigue siendo que mujeres y varones tengamos igualdad de oportunidades para el ejercicio de nuestros derechos a través del acceso a los recursos y servicios dentro de las familias, las comunidades y la sociedad para desarrollarnos realmente como seres plenos. Para finalizar,
El encuentro entre el libre pensamiento, el feminismo y la teoría de género en Uruguay ya tiene importantes antecedentes. Hemos trabajado y articulado nuestros esfuerzos para promover, ¿no?, cambios legislativos como es el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos. Hemos tenido que enfrentar el veto del presidente Tabaré Vázquez en el 2008, una ley en todos los capítulos de aborto, donde justamente el argumento del veto es un excelente ejemplo de cómo tironear la ciencia para explicar, ¿no?, las creencias. También cuando se aprueba la ley en el 2012 nos juntamos porque los grupos opositores intentaron derogarla y por lo tanto sumamos esfuerzos y lo impedimos, ¿no? Y quedó demostrado que en este país la reflexión y el análisis lo lleva la mayoría de la población y el dogma y la imposición de una verdad como única solo lo sostenta la minoría, por lo menos en esa votación. Para la reforma del Código Penal nos hemos vuelto a juntar porque este es un proceso que realmente debería tener mucha más participación y reflexión, dado que era inminente su aprobación en diciembre del año pasado con horrores en términos de justamente perspectiva de derechos humanos y de género. Y estamos todos codo a codo en la defensa de la laicidad uruguaya, porque en realidad no está garantizada. Tenemos hoy no solo problemas en el tema, ¿no?, de la inclusión del dogma en el ágora de la política como es el poder legislativo, sino que además hay una cantidad de políticas públicas que está siendo implementada con grupos religiosos donde en los hechos los servicios no garantizan la laicidad que deberían ser. Por lo tanto, este es un camino iniciado, ha sido un camino de enormes riquezas en lo que tiene que ver con el diálogo, el intercambio reflexivo, los aportes y las acciones conjuntas que nos permitieron acercarnos, conocernos, tenernos muchos afectos y además tener en cuenta que nos tenemos por delante